estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El gobierno argentino va a recibir $1.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Según comunicó la administración Milei, los fondos van a ser destinados al desarrollo del sector privado, particularmente en sectores como agroindustria, energía y minería, aunque sin mayores precisiones por el momento. El desembolso fue anunciado después de una reunión entre el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el gerente general de BidInvest, James Scriven, donde ambos funcionarios hablaron de más de 20 iniciativas identificadas para los próximos 2 años que recibirán estos fondos. BidInvest viene desembolsando cerca de $150 millones anuales en el país y ahora planea ampliar ese ritmo gracias a una mayor capitalización y a un contexto macroeconómico más favorable. Entre los proyectos recientes financiados por BidInvest están el bono verde de YPF Luz, el proyecto de litio Sal de Vida y un convenio con Molinos Agro S.A. Música para los oídos de Bausili y Caputo entonces en este contexto de reservas negativas. 2. YPF, la mayor petrolera de la Argentina, recibió un préstamo de $300 millones, uno de los más grandes en el ámbito local en la última década. Efectivamente, esa fue la gran novedad de esta transacción. El crédito fue otorgado por los bancos BBVA Argentina, Galicia y Santander Argentina y no por grandes bancos de inversión de Estados Unidos o de Europa. Se hizo bajo ley argentina y asesorado por el estudio Martínez de Oz y Rueda. La noticia, que confirmó YPF a Bloomberg Línea ayer, trascendió poco después de que se conociera la intención de la empresa liderada por Horacio Marín de recomprar 2 obligaciones negociables por $500 millones con la emisión de nueva deuda. Y ya tuvimos novedades al respecto. Los nuevos títulos vencerán en 2031 e YPF terminó recibiendo ofertas por $1.784 millones. Así las cosas, crece el ratio de apalancamiento de la energética, que busca potenciar sus inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. Recordemos que la empresa está desarrollando un oleoducto que conectará Vaca Muerta justamente con Punta Colorada en Río Negro para aumentar exportaciones de petróleo. Además, apunta a exportar GNL en el mediano plazo en alianza con la malaya Petronas. 3. Tether, la empresa detrás de la principal stablecoin del mundo, USDT, informó a la SEC que adquirió una participación del 9,8% en Adecoagro, la empresa argentina de alimentos y energías renovables que cotiza en Estados Unidos. En 9 transacciones entre julio y agosto del 2024, desembolsó un total superior a los $100 millones, convirtiendo a Tether en el tercer mayor accionista de Adecoagro. Las acciones de la empresa argentina vienen mostrando un modesto desempeño en 2024, con una suba inferior al 2%. Sin embargo, sí vienen repuntando en septiembre por más del 24%, con recomendaciones de compra de Alix como Capital Markets Argentina. La adquisición de Tether, bullish con Argentina y su principal sector económico, el campo, se enmarca en una estrategia de diversificar sus inversiones fuera del sector cripto, enfocándose en activos tangibles y mucho en commodities. En 2024, la criptoempresa ya había comprado $100 millones de acciones de BitDeer, una minera de Bitcoin, y también puso $30 millones en Satellogic, la empresa argentina que lidera Emiliano Kargieman. Bajo la conducción de Mariano Bosch, Adecoagro, por su parte, enfocada en etanol, azúcar, lácteos, granos y energía, reportó un EBITDA de $140 millones en el Q2, un crecimiento interanual del 3%. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,7% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de 4,9% para Edenor y caídas de hasta 2,5% para Bioceres. Los bonos en dólares cerraron con verdes de hasta 1,1%. El dólar blue va a abrir en torno a los 1.265 pesos, el MEP en 1.252 y el contado con liqui cerca de los 1.273 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer $92 millones. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en los mercados argentinos. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy quería invitarlos a escuchar una entrevista con Mariano Sardanz, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, con quien dialogamos sobre uno de los grandes temas del momento, el blanqueo.
Pero antes de pasar a la entrevista, no quería dejar de mencionar un dato que conocimos en las últimas horas. Los analistas que participan del relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central ajustaron a la baja sus pronósticos de inflación para los próximos meses y ahora prevén que los precios viajarán a un ritmo promedio de 3,5% mensual hasta febrero. Sin embargo, continúan anticipando un piso de 3,3%, todavía por encima de los niveles a los que espera converger el gobierno. También ajustaron fuertemente a la baja sus proyecciones para el tipo de cambio. Ahora anticipan que el dólar mayorista se ubicará en diciembre en 1.025 pesos, apenas por encima de los 1.016 pesos que había dejado trascender el gobierno que esperaba para el cierre del año. De esta manera, el mercado empieza a convencerse de que el gobierno no modificará el ritmo de crawling peg del 2% mensual ni convalidará un salto abrupto del tipo de cambio. Y ahora sí, Mariano Sardanz y su expectativa de cara a este nuevo blanqueo que impulsa la Argentina y al que el gobierno de Milei apuesta para remonetizar la economía en dólares, condición necesaria para poner en marcha la competencia de monedas. Mariano, en los últimos días creció bastante la expectativa respecto a los resultados que puede arrojar el blanqueo por los aumentos de depósitos en dólares. ¿Qué visión tenés vos al respecto? Y si crees que, o qué número crees que representaría un blanqueo exitoso para el gobierno. Bueno, ante todo el tema de los incrementos de depósito no le veo relación todavía al tema del blanqueo cuando todavía la mayoría de los bancos están teniendo problemas en las aperturas, ¿no? O hay dudas dentro de los bancos. Yo no creo que la gente esté depositando en cuentas regulares, en la caja de ahorro en dólares, dinero que después va a pasar a la cuenta cera, ¿no? A la cuenta de regularización. Cuando hoy un banco o una sociedad de bolsa primero te pide el ADN, ¿sí? Un análisis de ADN antes de aceptarte depósito de dólares. Yo creo que el incremento de depósito en dólares tiene que ver por ahí con la dinámica que está llevando la economía de este gobierno. Hay una mayor confianza y tiene que ver con eso. Ahora, respecto a expectativas del blanqueo, cosas buenas del blanqueo. Son alícuotas muy razonables, te diría bastante generosas, donde tenés la franquicia de los $100.000, tanto ahí en Argentina para depósito en efectivo, como el dinero que tengas en el exterior que ingreses a Argentina, con lo cual son esos $200.000, pues son $100.000 dentro de Argentina y $100.000 en el exterior. Entonces te diría alícuota cero, te diría que es muy tentador. Segundo, la alícuota del 5%, también yo te diría, en días pasados me hicieron una nota respecto a las alternativas de colocación que hace 2 semanas atrás el gobierno había anunciado, ¿no? Alternativas de colocación para que no se te cobre el 5%, ¿no? Y eran todas colocaciones en bonos, o bonos nacionales, provinciales, UNs, que eso significa financiar déficits, ¿no? O inversiones había, por ejemplo, en proyectos inmobiliarios, lo cual significa tiempo de permanencia y dinero ilíquido que tendrías ahí, ¿no? Porque tendrías un buen tiempo de estar ahí hasta que puedas salir. Y en esa, y por ejemplo, no incluía colocaciones en plazo fijo, no incluía colocaciones en caja de ahorro en dólares, o no incluía la posibilidad de, por ejemplo, colocar en cauciones bursátiles en dólares, que creo que serían alternativas que darían dinámica también a la economía, ayudaría a engrosar las reservas brutas, pero que no estaban incluidas en el listado de opciones para justamente evitar ese 5%. Entonces, nuestras recomendaciones en ese momento fue decir que antes de colocar en ese tipo de instrumentos, vuelvo a decirte, bonos que financian déficit o esas inversiones inmobiliarias que eran ilíquidas, nosotros decíamos es mejor pagar el 5% y andate, ¿sí? Uh-huh. Más que nada
por el antecedente de Argentina, que es un prontuario, ¿sí? Uh-huh. Un prontuario de quedarse con el dinero de la gente, un prontuario de cambio de reglas de juego. Entonces, yo te diría, en expectativas, todos recuerdan el blanqueo de Macri, todos repiten lo mismo. Entré en el blanqueo de Macri y después me cambiaron todo y elevaron bienes personales. De una forma ridícula se hizo eso, ¿no? Obviamente no fue el gobierno de Macri, creo que fue durante el gobierno de Macri, pero creo que fue una negociación con el peronismo a cambio de que le voten el presupuesto 2019, que era que requería el Fondo Monetario, ¿no? Uh-huh. Ahí fue la primera elevación de bienes personales, que si no recuerdo mal fue una alícuota de 1,5%, y después sube el gobierno de Alberto Fernández, se lo pone 2,25 para los bienes en exterior, haciendo una diferencia entre bienes dentro de Argentina y fuera de Argentina, que es ridículo. O sea, es un impuesto al stock, es un impuesto a tus bienes, en vez de ser un impuesto a los flujos. Cuando hablo de flujos, hablo de intereses, dividendos, honorarios, alquileres, como es en cualquier lugar del mundo, y en Argentina un impuesto al stock que tenés. Es como que, imagínate una alícuota del 2,25 de un inmueble que tenés en el exterior, en el término de 4 años, ese 2,25 que tasa compuesta es prácticamente un 11%, es como que te quitan un pedazo de habitación, te quitan la cocina, más allá de que aparte te graban el alquiler. Me explico que vos tenés. Entonces, esa es la razón. Ese impuesto de bienes personales es nefasto porque produce que los argentinos escondan dinero que ya pagó impuesto a la ganancia. Eso es único en el mundo. Nosotros tenemos clientes en 14 países y eso no existe en ningún otro país. Y el argentino esconde dinero que ya pagó impuesto a la renta, impuesto a las ganancias. Sí. Y eso es, en vez de estar grabando, como dicen algunos, porque se graba a los ricos, no. Haces huir a los ricos con ese tipo de impuestos. Se escapan de Argentina con ese tipo de impuestos. Como el caso Galperín, ¿no? Que decide irse a Uruguay justamente porque su participación societaria en Mercado Libre vale billones. Entonces imagínate pagar 2,25 por esos billones que vale esa participación societaria, sí, cuando vos lo que hiciste a ese tipo que vive ahí en Argentina y no que se escape al Uruguay. Entonces es un impuesto nefasto, es un impuesto que va también en contra de las inversiones. Vos pensás ahora con el RIGI, ¿no? Sí. Estás hablando de inversiones de miles de millones de dólares. Los accionistas de las empresas también pagan bienes personales, pagan una alícuota del 0,5, ahora creo que se disminuyó al 0,25, pero pagan también un impuesto de bienes personales justamente por el patrimonio, por el valor de sus empresas. Una locura. Entonces eso en contra de las grandes inversiones. Sí. Entonces yo te diría, respecto a la perspectiva, y ahí hay sentimientos muy encontrados, te diría, y vuelvo a repetir, todos recuerdan la situación del blanqueo de Macri, sí, que fue súper exitoso, y después, bueno, sucedió lo que sucedió, lo que contaba recién. Uh-huh. ¿Y qué efecto crees que puede llegar a tener esa mala experiencia del blanqueo anterior, donde además se filtraron datos sobre quienes habían ingresado a regularizar activos, en esta nueva experiencia que está atravesando Argentina de blanqueo? Bueno, no se habla mucho en los medios, pero se sigue filtrando datos en Argentina. Se siguen filtrando datos fiscales en Argentina. Y al respecto, acordate que Estados Unidos tiene firmado un intercambio fiscal, por ejemplo, con México, uh-huh, pero está pausado, producto de que la filtración de esos datos fiscales terminaron en muchos casos en asesinatos y secuestros. Y por eso Estados Unidos lo pausó. Y en ese sentido, Argentina también sigue teniendo un prontuario delictivo en cuanto a filtrar información fiscal. Eso sigue ocurriendo. ¿Sí? Y eso tenés a fiscalistas o tributaristas ahí en Argentina muy conocidos que te asienten, te dan a confirmar, y conociendo gente dentro de los organismos que no están los sistemas dados o la confianza dada para que justamente vaya adelante el intercambio, por ejemplo, con Estados Unidos. Muchos dudan de que Estados Unidos realmente lo ejecute, ¿no? Uh-huh. Tienen dudas
algunos tienen dudas respecto a si realmente está ese famoso certificado que nadie nunca lo vio, que no aparece por ningún lado, dando la aprobación a Estados Unidos para iniciar el blanqueo. Otros dicen que se harían a partir del 2024 y otros dicen de que hablan justamente de la incertidumbre, no de la incertidumbre, la inseguridad respecto a que continúen la filtración de datos fiscales, pero sigue ocurriendo. Eso no paró. Te hago una consulta ahora que tiene que ver un poco con la expectativa en términos de números. Se viene hablando, o hay cierto consenso entre analistas, de unos 30.000 a 40.000 millones de dólares. De hecho, también había quedado inferida esa cifra a partir de la previsión que el gobierno había volcado y que quedó reflejada en el Staff Report del Fondo Monetario Internacional en términos de cuánto esperaba recaudar y demás. ¿Qué cifra crees que sería exitosa para Argentina en este contexto? Mira, yo creo que si llegan a los 40.000, 50.000 millones sería súper exitoso, dado te diría, desprolijidad que hay no desprolijidad, yo creo que hay fallas técnicas, mucho ruido en el tema de cómo, de toda la reglamentación, qué sé yo, te doy un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos más. Resulta que si vos tenés activos en el exterior y lo tenés declarado ahí en Argentina y están a nombre de una sociedad offshore, esa sociedad que es tuya, vos tenés el 100%, esa sociedad tributariamente en Argentina, tributa en Argentina como si tuviese el nombre de Tomás, a nombre tuyo. Es transparente a los fines fiscales, ¿sí? Sí. A pesar de estar a nombre de un offshore, que todos se merecen tener un offshore, por eso es a veces causa gracia el ataque que le dan a las sociedades offshore. Todos se merecen un offshore, todos los que tienen su dinero fuera del exterior, porque eso te ayuda, el offshore te ayuda, por ejemplo, a evitar el impuesto a la herencia en Estados Unidos, te ayuda a evitar los congelamientos cuando fallece uno de los coaccionistas o accionistas, y te ayuda, te brinda una estrategia sucesoria y hereditaria, ¿no? Ahora resulta que, como te decía recién, si la tenés ya tenés declarada, lo que tenés ahí adentro es a nombre del offshore. Fiscalmente en Argentina es como si estuviese en cabeza tuya, en cabeza de Tomás. En cambio, si vos ahora no la tenías declarada y la blanqueás ahora, entras en el blanqueo con esa sociedad, tenés que armarle un balance al 31 del 12 pasado, 31 del 12 al 2023, tiene ese balance que estar firmado por un contador de esa jurisdicción, por ejemplo, Islas Vírgenes. ¿Sí? Y es muy difícil conseguir ese contador de Islas Vírgenes o de Nevis o de diferentes jurisdicciones. Muy difícil. ¿Sí? No, en muchos casos no existen. Los contadores que se usan para hacer esos balances son, qué sé yo, se usa de Uruguay o contadores de diferentes jurisdicciones, pero no específicamente de esas jurisdicciones. Entonces es un primer obstáculo, pero el gran obstáculo es desde el punto de vista tributario. Vos sabés que a partir de declararla, cerrado ese balance, vos todo lo que saques de esa sociedad que exceda al valor inicial al 31 del 12 pasa a estar grabado como si fuese una sociedad al 35%. Pasa a estar grabado como si fuese una sociedad argentina. ¿Sí? Cualquier cosa que vos saques hasta ese monto que tenía la sociedad puede ser tomado como una reducción de capital, pero después de ahí pasa a ser una ganancia, ¿sí? En vez de ser transparente fiscalmente. Entonces como que te destrozan el uso que se le da al offshore y el tratamiento tributario que debiese ser transparente como si lo hubieses tenido siempre declarada. Entonces eso que está produciendo que muchos que tienen su sociedad offshore decidan no blanquearlo por esa imposibilidad o por ahora esa no aclaración de que va a tener un tratamiento igual. Entonces hay muchos ruidos, ¿sí? Y de ese tipo varios. Por eso hay tanta frustración en los contadores, tanta
te diría, de enojo de los contadores. Pues no solamente tienen el problema de liquidar los sueldos, salarios ahí en Argentina y demás, su actividad diaria, sino tienen también que resolver a sus clientes sus blanqueos con un montón de dudas técnicas que todavía no están aclaradas. Por eso nosotros creemos que el blanqueo, los tiempos del blanqueo se van a extender, se tienen que extender, porque no va a llegar un montón de gente. No hay profesionales, te diría, capacitados, pero no por culpa de ellos, sino por las confusiones de interpretación que hay en la normativa, capacitados para realizar el blanqueo. Entonces se va a tener que extender el plazo. Y segundo tema que creo que se van a tener que extender es que mucha gente quiere blanquear, pero teme que vuelva el populismo. O sea, teme que vuelva el impuesto a la riqueza, que vuelva el impuesto a los bienes personales, que lo vuelvan a subir. Y ese tema produce esa incertidumbre respecto, por ejemplo, a la elección del año que viene o una próxima elección presidencial. Produce que justamente que con el tiempo la gente de a poco vaya tomando confianza, ¿sí? Porque reconozcamos algo, este gobierno, el gobierno de Milei, está haciendo todo lo que puede. Es más, está haciendo más cosas de lo que se esperaba que iba a hacer. Por ejemplo, el tema del superávit financiero. Ningún país tiene superávit financiero. ¿Me explico? Pero va por un superávit financiero, que obviamente tiene un montón de cosas virtuosas. Por ejemplo, de que los bancos ahora, para seguir sobreviviendo, tienen que hacer el trabajo de banco, tienen que salir a prestarle a la gente, porque el gobierno no le toma más deuda. ¿Sí? Por ejemplo, de que paró la emisión monetaria. ¿Sí? Entonces está haciendo muchas más cosas de lo que se esperaba que iba a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, respetando todos los contratos, algunos contratos que son situaciones que son nefastas dentro de Argentina, pero con tal de no tocar, con tal de demostrar seguridad jurídica, no tocaron ningún contrato. Eso es histórico en Argentina. Y siguen haciendo cosas, o se ve que están haciendo cosas. Entonces mucha gente está muy, te diría, ilusionada, pero temerosa de que pueda volver un gobierno populista, ¿no? Por eso, y eso se cura con el tiempo. No es que 2 o 3 medidas ya está y va a estar todo el mundo en blanqueo. Eso se cura con el tiempo. Por eso, si vos me decís, yo creo que este blanqueo debiese estar abierto por los próximos 3-4 años, como mínimo, y ahí la gente va a ir entrando. Va a ir entrando a medida que la vaya viendo, como dice el gobierno de Milei, ¿no? Los integrantes, que la vaya viendo. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. La realidad es el único indicador líder y día a día se va a ir llevando puesto al escepticismo. El funcionario hizo el comentario al retuitear la noticia de una inversión de $385 millones por parte de la automotriz Stellantis. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.